de aquí y de allá, de todos lados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Excelente inicio de año para todos. Les doy la bienvenida a esto que es De Aquí y de Allá, un programa diseñado para dar a conocer los logros y las historias de nuestros zacaticanos que buscan más allá de las fronteras y de los extranjeros que también vienen a Zacatecas y encuentran aquí una tierra llena de oportunidades. Arrancamos este año recordando un programa que fue muy especial para nosotros a finales de 2022, ya que fue realizado en Las Vegas gracias a nuestra compañera del CISAT, Jessie Rodríguez. Iniciamos. Yo estaba en el accidente con Maximiliano cuando sucedió el accidente y pues como toda mamá, imagínate, yo me preguntaba por qué se fue él y yo no, porque yo vi la necesidad de esa familia, de esa mamá. Era una mamá solita, con 2 hijos con autismo y con otras discapacidades. Tuvimos la participación en la ONU hablando de migración y fuimos la única federación participando. Zaida es una persona que hoy encabeza un grupo de migrantes zacatecanos radicados en Estados Unidos que trabajan para seguir apoyando a hombres, mujeres, niños y niñas que lo requieren. Es impresionante y también es admirable ver cómo hay personas con vocación de servicio real, que se levantan y se crecen ante el dolor. Aquí les dejamos la historia de Zaida Martínez. Bueno, mi labor comunitaria y el contacto con la comunidad empezó oficialmente desde el 2009, que fue que pasé por una situación de pérdida. La situación es que mi hijo murió en un incendio y mi hijo tenía autismo. Entonces, a raíz de eso, yo conocí a la organización Azul Blue, Unidos por el Autismo, aquí en Las Vegas, y a raíz de todo la pérdida y pues ya sabes, cuando se te muere un ser querido es volver a empezar, y en mi caso era mi hijo. Yo perdí mi hijo, perdí mi casa, perdí todo, y entonces era empezar nuevamente, pero no sin el autismo. Entonces se arraigó más el autismo a mi vida. Entonces de ahí en adelante pues comenzamos con el apoyo que Azul Blue nos dio, que nos permitió ser parte de ellos, ser parte de su familia, y ahora le agradezco mucho a Dios y a la vida que la fundadora Olivia Espinosa ahora no solamente es la fundadora para mí de la organización, sino se ha convertido en mi familia, en una hermana, la cual me permite siempre llenarme de esa energía de la que yo necesito, que me hace falta para seguir adelante. A partir de la pérdida, ¿cómo fue el proceso para emprender acciones concretas de apoyo? Como te dije, a raíz de la pérdida de mi hijo, o la muerte de Maximiliano, mi hijo se llamaba Maximiliano René, tenía 4 años. Un poquito de cuántos años tenía. Tenía 4 años cumplidos, los había cumplido el 28 de octubre, los 4 años. Era un niño muy funcional dentro de su espectro, era un niño muy amoroso, era un niño feliz. Y eso a mí me enseñó que a raíz y a partir de lo que sea, pase lo que pase, tienes que ver lo positivo de la vida y de la situación. Él eso me enseñó a mí, que pasara lo que pasara, siempre había que estar feliz. ¿A él cuándo lo diagnosticaron? Cuando cumplió los 3 años. Cuando cumplió los 3 años lo diagnosticaron, y fue un poco complicado porque era muy, muy funcional. Entonces estaban en la situación de que si lo diagnosticaban o no lo diagnosticaban, y para mí era como el rápido querer que apresuraran el diagnóstico, sí o no, porque yo necesitaba saber si sí, a dónde iba a moverme, qué tenía que hacer y enseñarme más, aprender más del autismo.
a dónde tenía que ir, si había que hacer terapias, cómo tenía que hacerle. Entonces buscar recursos sobre todo. Eso era lo que yo necesitaba, el diagnóstico, que muchas veces es difícil que no te lo dan, y a veces es un diagnóstico equivocado también. Pero te decía, a raíz de eso, pues yo, como ya lo mencionaste, tú me encontré conmigo de alguna manera. Yo decía, ok, yo estaba en el accidente con Maximiliano cuando sucedió el accidente, y pues como toda mamá, imagínate, yo me preguntaba por qué se fue él y yo no, por qué me quedé yo. Entonces él y yo hicimos un pacto, y eso es lo que yo estoy haciendo. Mi pacto es ayudar, y mi pacto es seguir diciendo: los niños no es una enfermedad, no sirven, no es un estorbo, no es el escóndenlo o avergüénzate, es todo lo contrario. Hónralos, porque no es el ¡ay, pobrecita de mí, yo tengo un hijo con autismo! Para nada. Es una bendición, porque tienes a alguien que es un alma pura. Los niños con autismo y con otras discapacidades o otras deshabilidades son almas puras. Entonces yo fui bendecida con un hijo como él, y yo le dije: ok, yo me quedo y yo sigo, pero tú me vas a ayudar. Y eso es lo que ha hecho siempre, de la mano de Dios. Yo soy creyente, y de la mano de Dios y siempre acompañada de mi hijo, pues seguimos caminando. Hemos hecho mucho trabajo, ha sido muchas cosas en las cuales yo comentaba hace ratito contigo, de que cuando pasó el accidente, seguí como a los 2 meses, sí, yo creo que como a los 2 meses, me hacen el favor de invitarme a participar en un homenaje a mi hijo en Azul Blue. Cuando yo vi eso, yo dije: yo necesitaba venir aquí, porque en realidad la organización nunca conoció a Maximiliano, solo fue porque ellos tuvieron el llamado, porque un niño con autismo murió y ellos se acercaron. Entonces de ahí comenzó la historia. Y a partir de este momento, ¿cómo emprendiste tu llamado a la labor colectiva? Empezamos a pensar qué podemos hacer, qué podemos hacer por los demás niños, porque yo tuve una experiencia que yo veía a las mamás con otros niños, con autismo, y yo las veía muy desesperadas. Me pasó una situación que fuimos a entregar regalos, fuimos a llevar juguetes a una familia, y uno de los niños corrió, eran 2 niños con autismo de la misma familia, y por Azul Blue, que ellos nos invitaron para dar los regalos y pues llevar esto a cabo, ¿verdad? Y ellos obviamente eran los patrocinadores. Entonces fuimos a entregar esos juguetes, y recuerdo ver un árbol de Navidad solamente dibujado, y eso para mí fue muy fuerte, porque yo vi la necesidad de esa familia, de esa mamá. Era una mamá solita, con 2 hijos con autismo y con otras discapacidades, y llegar y que los niños salieran a abrazarte emocionados porque les vas a llevar comida y les vas a llevar juguetes. Entrar a la casa y ver que es una casa humilde pero muy limpia, muy bonita, y ver un árbol de Navidad dibujado, fue para mí muy fuerte, que yo dije: ¿por qué? Si yo estaba, imagínate, yo estaba en pleno duelo de por qué mi hijo se fue, porque tuvo que ser mi hijo, y yo decía: ¿por qué mi hijo se fue si mi hijo estaba feliz? Mi hijo tenía lo que necesitaba, mi hijo no necesitaba juguetes, o sea, tenía unos papás amorosos, tenía esto, tenía lo otro, y sin embargo fue el que se fue. Mi hijo siempre estaba cuidado, y por un descuido pues se fue. Entonces fue algo muy fuerte para mí. Yo ahí decidí, dije: esto es un llamado para mí, el ir y ver que los niños estén bien,
el que los niños no estén careciendo de comida, de juguetes, de ropa, y de enseñarle a las mamás, a los papás, que no es una pérdida tener un hijo con autismo ni un niño con discapacidad, es todo lo contrario. Y enseñarles a las mamás, darles ese valor a las mamás de decirles eres una super mamá, porque trabajan 2 veces, 3 veces, 4 veces. Yo recuerdo teniendo a Maximiliano, yo era la mamá de Maximiliano, la mamá de mis otras 2 hijas, el ama de casa y la esposa de mi esposo, la hija, o sea, era muchísimo trabajo. Entonces, y era un niño que ya te hablé que era muy funcional. Imagínate las mamás que tienen 2 o tienen más, que en este caso hay varias, y sin embargo las ves que se levantan y que dices, ¿cómo le hace? De verdad, mis respetos para ellas. Entonces ellas son mi motivación y son mi motor para yo seguir adelante. Comenzó la federación, hablando un poco de la Federación Zacatecano Silver Plata aquí en Las Vegas, porque yo dije, bueno, vamos a ver cuánto vamos a levantar un censo de cuántos niños. Como te dije, soy de Malpaso, dije, voy a empezar por ahí, ¿no? ¿Cuántos niños en Malpaso hay con autismo? Malpaso, Villanueva. Malpaso, Villanueva, Zacatecas. Y yo dije, vamos a ver, a raíz de ahí nació todo, porque dijimos, bueno, vamos a juntar dinero para enviar juguetes o para enviarles comida o una despensa, algo pequeño, porque simplemente éramos mi esposo y yo, era todo. Entonces, de ahí te cuento, a raíz de eso, en las pláticas, mi hermano me dice, fíjate que conozco a alguien y están interesados en una federación. Y dije, pues qué bueno, ¿no? Yo de política no quiero saber nada. En realidad, pues la federación es política, es más bien el tratar de llegar a alianzas y de formar alianzas con la gente correcta para que podamos hacer llegar los apoyos, las ayudas a nuestras comunidades. Entonces, de ahí nació, desde querer hacer un censo para saber cuántos niños con necesidad especial había en Malpaso, Villanueva, a lo que ahora somos, gracias a Dios. La Federación Zacatecano Silver Plata de Las Vegas ha sido hasta este momento la única organización de migrantes zacatecanos radicados en Estados Unidos con participación directa como panelistas en un programa de estudios regional organizado por la Organización de las Naciones Unidas, y por ello no se pierda, porque volvemos con este tema después del corte. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es un especial de aquí y de allá, donde recordamos la historia de Zaida y su familia, quienes a partir de la ausencia del pequeño Max cambiaron sus vidas para tratar de mejorar la de los demás. Es precisamente este esfuerzo que llevó a la organización que encabezan para ser tomada como objeto de estudio en la temática migratoria por parte de las Naciones Unidas allá en la Ciudad de México. Los dejo con la segunda parte de esta interesante entrevista. Los logros que hemos tenido es, por ejemplo, el 8 de marzo de este año tuvimos la participación en la ONU hablando de migración y fuimos la única federación participando, y estuvimos ahí con ellos. Como panelista fue María José Díaz, entonces ella fue la que vivió la experiencia de hablar de eso con la ONU. Aquí te cuento que logramos tener nuestra casa del Zacatecano. Es nuestro segundo año como federación y ya tenemos una casa. Una casa que ¿Cuál es la función de la casa? La función, la función de la casa es, pues, imagínate, cuando llegas tú como inmigrante y que llegas y no sabes ni para dónde. Muchas personas tenemos familia, tenemos amigos, pero otras no. Entonces muchas veces dices, ¿a dónde corro? ¿Quién me da información? Es tan bonito cuando tú llegas aquí, te encuentras con gente de México, sí,
que hablan español, pero cuando te encuentras gente de tu pueblo, dices, ay, qué padre, porque te estás sintiendo solo. Entonces, esa es una de las funciones, pero en realidad es más como dar los recursos, dar información a la gente que lo necesita. Pero otra de las cosas también es educarnos. Vamos a tener cursos de paz financiera, vamos a tener cursos, como te decía, te hablaba de resiliencia, vamos a tener tanatólogos con nosotros, vamos a hacer un montón de cosas, tenemos muchos planes para la federación, y uno de los logros que recientemente también se logró y que lo festejamos este sábado pasado fue el hermanamiento de nuestros estados, Nevada con Zacatecas. Entonces hay muchas cosas que hacer, muchos proyectos que ojalá se den. ¿Cuál es la visión de la Federación Silver Plata? En los últimos juegos de mi hijo, él le encantaban los camiones de bomberos. Entonces, mira, paradójicamente mi hijo se fue en un camión de bombero. Y hace poquito, como un mes aproximadamente, tuve la fortuna de hacer una alianza con una persona que es maravillosa y es zacatecano, bombero. Entonces estamos trabajando para que podamos hacer esta alianza con nuestros estados y poder hacer que nos donen, que nos apoyen con camiones de bomberos, y no solo con eso. Sabemos la necesidad que existe, que tiene Zacatecas de la educación acerca del autismo. Queremos llevar camiones con rampas, con todas las necesidades para los niños que no pueden viajar, y todo va a ser por medio de esta asociación privada, de esta asociación de bomberos. Es una organización sin fines de lucro que se encuentra en Fresnillo, y luego te paso el nombre para que por favor los pongas por aquí, el reconocimiento, porque es muy importante para nosotros. Ha sido una gran motivación para mí. Te lo voy a decir que te comenté que mi hijo siempre está. Cuando llegó el bombero, se llama Rubén Omar, cuando él llegó, Robles, perdón, cuando él llegó, él me empezó a hablar de un niño con autismo, que era su sobrino, y me decía, tienes que conocer a los niños con autismo, tienes que saber del autismo. Él no sabía mi historia. Entonces, esto a mí me dijo, ahí. Claro. Entonces, imagínate, ¿tú crees que como federación vamos a parar? No solamente por mi motivo, porque habemos muchos, o sea, quienes somos la federación tenemos un motivo. Sí. Tenemos a alguien que dice, mamá, sigue adelante, o tía, sigue adelante, o abuelita, quien sea. Y como federación, todos, yo te voy a hablar de mi equipo, estoy orgullosísima de mi equipo. ¿Qué obstáculos has enfrentado al no ser ciudadana estadounidense? Afortunadamente no he tenido una situación como para decirte que he sufrido en cuestiones migratorias, pero sin embargo he conocido y he estado alrededor de gente que sí lo ha estado, y que ha sido muy muy difícil. Te voy a hablar de una mamá de un niño con autismo que fue a tratar de procesar su licencia de manejo, y cuando vieron que no tenía un seguro social, la detuvieron y la dejaron 2 meses detenida en migración. ¿Y sus hijos? Exacto, y sus hijos. Había un hijo con autismo preguntando por su mamá, preguntando qué era, dónde estaba su mamá, por qué no la podía ver, qué pasaba. Entonces, nosotros hemos luchado mucho en contra de eso, de que
tengan esa compasión. Nosotros entendemos que para ellos están cuidando su país, pero deben de cuidarlo de gente que de verdad es mala. O sea, deben de tener, con todo ese poder que tienen de tecnología, deben de saber quién es quién. Y ella era una mamá solamente que fue por una identificación para poder manejar legalmente en esta ciudad, en este país, y poder transportar a su hijo de un lado a otro, a sus terapias. Entonces muchas veces esos son los obstáculos. Y pasa no solamente eso, o sea, pasan muchísimas cosas. Por ejemplo, ahora recientemente dicen que van a hacer cambios con el aeropuerto. Ahorita tú puedes viajar usando solamente el pasaporte mexicano, de donde tú seas. Y en mi caso, pues mexicana, puedes usar el pasaporte, pero del mayo, me parece mayo 2023, ya no lo vas a poder hacer. Y por ejemplo, la gente que tenemos, que tenemos familia fuera del estado y que quieres viajar, porque en mi caso yo tengo una hija fuera de este estado, muy lejos, en otro estado, y ¿cómo voy a viajar? A ver, necesito viajar 6 horas en avión, imagínate. O sea, ese es uno de los obstáculos de los que nosotros nos encontramos muy seguido. El querer poder seguir adelante o el poder querer ser alguien bien en este país, y sin embargo, pues cada vez nos ponen el pie más trabas y trabas. Así es. ¿Qué alcance visualizas para la federación? Hay muchos proyectos que queremos hacer, y ojalá que se lograra, y esa es la meta de llegar hasta donde Dios nos permita, y que yo sé que es muy lejos. Y pues con la ayuda de ustedes, los clubes, porque una federación estamos hechos de clubes. Sin clubes no hay federación, y sin su apoyo pues no podemos hacer nada. Entonces ese es el llamado para todos. Si ustedes quieren lograr algo, si quieren que nosotros logremos, ustedes son parte de nosotros. La comunidad zacatecana no es la federación, somos todos. Yo sé que hemos tenido experiencias bastante complicadas, a lo mejor en cuestión a las federaciones, a las organizaciones, en los manejos del dinero, en los manejos de información también, pero acérquense a nosotros. Yo, su servidora, les puedo dar información, o la página de la federación. Habemos muchas personas que ya estamos involucradas y estamos con todas las intenciones de seguir adelante y de apoyar a nuestras comunidades. Ya es momento de despedir esta emisión especial de Aquí y de Allá. Quisimos recordar precisamente en este día la historia de Zaida para demostrar que es posible levantarse en cualquier panorama que nos presente la vida. Y es mejor cuando se trabaja con fe y esperanza en nuestros ideales por amor a la humanidad precisamente. Independientemente de nacionalidades o condiciones, todos somos seres humanos. Eso es lo que nos ha dejado el pequeño Max. Reiteramos nuestros mejores deseos a la audiencia en este 2023 que recién inicia. Agradezco a todos ustedes el favor de su atención. Mi nombre es Enrique Cordero. Seamos felices, y no, pues no. De aquí y de allá. De todos lados.